Entonces, entonces lo que hacen es expresan algunos, tienen la información algunos virus como el bacteriopagulante para expresar proteínas que bloquean a ROR para que la bacteria trabaje para el virus, ¿no? Haga RNA mensajero, sintetice las proteínas de la cápside viral, los enzimas, el ácido nucleico viral, para que el virus se pueda copiar, después mate a la célula y pueda ir a infectar a nuevos virus. Ese capítulo de los Terminators y Antiterminators, más adelante en el curso de bioquímica microbiana lo van a seguir, se los van a seguir comentando. De acuerdo al denominado dogma central de la biología molecular que revisamos la clase anterior, el flujo de información en los seres vivos es DNA, RNA, proteína, ¿no? Proteína. Entonces, una estrategia para tener efecto, una estrategia o una manera de actuar de los antibióticos antimicrobianos, es bloquear algunas de las etapas de este flujo de información genética. Algunos antibióticos bloquean, se intercalan en el DNA, abrazan las dos cadenas, la de Watson y Crick, y evitan que se abra la doble hélice y se inhibe el proceso de replicación, la fase S, que es en este caso la síntesis del ácido nucleico. Si una bacteria no hace ácido nucleico, pues entonces no va a poder reproducirse naturalmente. O bien, otros antibióticos actúan a nivel del RNA mensajero, bloqueando la transcripción. Si se inhibe alguna de las 4 etapas que ya vimos del proceso de transcripción, la bacteria no va a poder sintetizar mensajero, no va a poder hacer proteínas, y si no hace proteínas, pues no va a poder replicarse, no va a poder producir ATP, no va a haber enzimas de glicoles, es cadena, no va a tener energía, no va a poder replicarse y va a morir. Entonces, hay antibióticos que se utilizan como medicamentos que inhiben la transcripción, la síntesis del mensajero, e indirectamente pues bloquean la síntesis de proteínas. Y más adelante vamos a ver que durante el proceso de lectura del mensajero por el ribosoma, durante la traducción, va a haber antibióticos que inhiban el proceso de síntesis de proteínas, y es la misma idea que los inhibidores de la transcripción. Si no hay traducción del RNA mensajero, no hay síntesis de proteínas y la bacteria no va a poder crecer. Hay una gran diversidad de antibióticos que actúan a nivel de replicación, restricción, traducción. Les voy a mencionar solamente algunos, ¿no? Entre los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas, inhibidores de la transcripción. Tenemos nosotros este compuesto que se llama rifamicina B, que es una especie de naftaleno, esta rifamicina B, unido a un ciclo de 5 que tiene un grupo cetónico, y el ciclo, esta como ciclopentanona que tenemos aquí, se une mediante una cadena lateral a uno de los anillos aromáticos del naftaleno, ¿sí? Formando una especie de ciclo. Este es un producto natural, la rifamicina B interfiere con el tercer paso de la función de la RNA polimerasa. Nos acordamos de la clase pasada. Primer paso, la enzima aterriza en el sitio promotor del DNA. Segundo paso, la enzima cataliza la enzima abre el DNA, generando una cadena de DNA bonded. Tercer paso, la enzima selecciona un ribonucleósido trifosfato adecuado, la letra G, GAUC, y cataliza la formación de enlace fosfodiéster. Con esa tercera función de catalizar la formación del enlace fosfodiéster, del primer enlace fosfodiéster, ese antibiótico, la rifamicina, interfiere con la tercera función.
Si se inhibe la formación del primer enlace fosfodiéster, pues no va a ocurrir la síntesis del RNA mensajero. Se va a inhibir la síntesis de proteína y ya no va a crecer la bacteria. La rifampicina es un compuesto muy similar a la rifamicina B, que también inhibe la transcripción por un mecanismo similar, interfiriendo con la formación del primer enlace fosfodiéster. Del lado derecho tengo este compuesto que se llama actinomicina D. Y la actinomicina D es un ciclo de 3 miembros, ¿sí? Que los vemos en la parte inferior, este anillo de fenoxazona. Que tiene cada anillo lateral un pentapéptido con estos aminoácidos. L-metilvalina, L-prolina, D-alanina, sorprendentemente D. Normalmente son aminoácidos L y L-treonina. Y se repiten, ¿no? Treonina, valina, prolina, sarcosina y metilvalina. Uno está en el anillo lateral de fenoxazona y otro pentapéptido está en el primer anillo. Es un pentapéptido cíclico como estamos nosotros observando. Es un producto natural de los actinomicetos y estos actinomicetos producen este antibiótico, la actinomicina D, que es un inhibidor del proceso de la transcripción. La actinomicina D se va a inhibir la primera etapa, la segunda etapa. Para que se pueda copiar el DNA, se requiere abrir un fragmento del DNA de 17 pares de bases, se requiere que se abra para que pueda generarse una cadena de DNA molde que pueda leer la RNA polimerasa. Y entonces la actinomicina D se toma de la cadena de Watson y se agarra de la cadena D y impide que se abra la doble hélice. Si la doble hélice no se abre, lo que va a pasar es que ya no va a haber cadena de DNA molde. Y al no generarse cadena de DNA molde, entonces ya se va a inhibir la síntesis del RNA mensajero. La actinomicina D entonces interfiere con la segunda etapa de la transcripción y la inhibe, ¿no? Hay una gran diversidad de antibióticos inhibidores de la transcripción que se utilizan para inhibir el crecimiento bacteriano, y que cuando estamos enfermos nosotros vamos por el médico y muchas veces son algún inhibidor de la transcripción que nos da el médico para la infección bacteriana, con la idea de que al no haber RNA mensajero, no va a haber proteínas y al no sintetizar la bacteria proteína, pues ya no van a tener polimerasas para hacer DNA, RNA, ya no va a poder replicarse, o ya no va a poder enzimas que produzcan hacer la peptidasa, que ya no va a poder producir ATP y ya no va a poder, en este caso, la bacteria crecer. Entonces, es todo un capítulo, ¿no? Lo de los inhibidores de la transcripción que se utilizan como medicamentos en medicina, como agentes, en este caso, antimicrobianos. Les voy a hacer un zoom, no sé si la vez pasada les hice, donde nos resume la cuarta etapa del proceso de transcripción, que es la terminación de la transcripción, que es la estructura secundaria del RNA mensajero de tallo y burbuja en el extremo 3' que para el proceso de transcripción. Al disminuir la afinidad de la RNA polimerasa por el DNA, se separa la enzima y ya no hay síntesis del mensajero. O terminator, también como la proteína ROM, que se une al extremo 3' del RNA mensajero, bajando la afinidad de la RNA polimerasa y parándose el proceso de la transcripción. Y algunos ejemplos de más de un par de inhibidores, hay muchísimos inhibidores de la transcripción. La rifamicina B y la rifampicina, que inhiben la etapa 3, interfiriendo con la formación del primer enlace fosfodiéster. Y la actinomicina D, que inhibe la función 2 de la polimerasa, evita que se abra la doble hélice, con lo cual se inhibe el proceso de transcripción.
Eso es en bacterias. En los eucariotes, ¿qué pasa? Hay algunas diferencias importantes de considerar. Y es lo que nos vamos a concentrar en el resto de esta clase. En estas diferencias que existen, en algunas de ellas, no todas, obviamente, entre la síntesis del RNA mensajero en las células de los procariotes o en las bacterias, muchos le dicen procariotes o procariontes, sí, son las bacterias. Naturalmente, las bacterias, como carecen de membrana nuclear, pues nosotros vamos a tener que el DNA no está compartimentalizado, como es el caso de las células de los eucariotes, donde al haber membrana nuclear se separa el DNA nuclear en este caso, del citoplasma de la célula. Hay una separación espacial del DNA que está en el núcleo y de los ribosomas que están en el citoplasma unidos al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, una bacteria generalmente se replica, si se dan las condiciones del cultivo, cada 20 o cada 30 minutos. Es muy rápido la replicación de una bacteria. Por eso cuando uno tiene una infección, pues no hay que esperarse 2, 3 días a que avance la enfermedad. Aunque tengamos millones de bacterias para que no las traten, hay que ir con el médico para recibir el tratamiento, en este caso, adecuado para reducir el daño de la infección bacteriana. En este caso particular, entonces la bacteria no podemos decir que no pierde tiempo. Si se va a replicar cada 20 minutos, 25, entonces tiene que ser rápido la transcripción y la traducción. Y la falta de la membrana nuclear permite de que antes que se sintetice en una bacteria el RNA mensajero, aquí lo indico en rojo, se alinean los ribosomas sobre el mensajero y empiezan a sintetizar la cadena polipeptídica, empiezan a sintetizar la proteína, ¿no? La proteína aquí la indicamos en azul, en círculos azules. Podemos decir que en la bacteria la transcripción, que es la síntesis del RNA mensajero, y la traducción, que es la síntesis de proteínas, ocurren casi simultáneamente. Antes de que se libere el mensajero, completamente, el ribosoma bacteriano empieza a traducirlo para poder sintetizar una proteína. Eso permite que la replicación ocurra rápidamente, en un espacio de 20, 25 o 30 minutos si se dan las condiciones adecuadas. ¿Qué pasa en nosotros? El DNA está compartimentalizado. Y entonces primero ocurre la transcripción, ¿sí? Y después este RNA mensajero tiene que exportarse hacia el citoplasma de la ribosoma, donde lo van a leer los ribosomas de una manera que vamos a estudiar, ¿sí? más adelante en las clases siguientes, para poder sintetizar una cadena polipeptídica que después se convertirá en una proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de síntesis del mensajero, la transcripción y la traducción de los eucariotes, pues ocurren en tiempos diferentes. Primero, se sintetiza el mensajero completo, se exporta el mensajero por etapas hacia el citoplasma, y ahí en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso se lee ese mensajero para sintetizar una cadena polipeptídica. Cuando el RNA mensajero se sintetiza en el núcleo, sufre un procesamiento que va a marcar la diferencia entre el proceso de transcripción que acabamos de revisar esta clase y la clase anterior en bacterias y el proceso de transcripción de los eucariotes. Entonces, una vez que la RNA polimerasa libera el RNA mensajero, ese RNA mensajero se procesa en el núcleo, y una vez que se procesa en el núcleo de RNA mensajero, que madura el RNA mensajero en el núcleo, se exporta hacia el citoplasma de la célula. Y eso va a ser una diferencia importante entre los dos procesos de transcripción, este procesamiento que va a ocurrir en las células de los eucariotes y en el que nos vamos a enfocar nosotros en lo que queda en el resto de esta clase, en este procesamiento que es, aquí les puse una flecha que va a marcar la diferencia
entre la síntesis del RNA mensajero en las bacterias y la síntesis del RNA mensajero en una célula eucariota. ¿Cuáles son las enzimas que realizan en las células de los eucariontes? La síntesis del mensajero, ya sabemos, son las RNA polimerasas. Y a diferencia de las RNA polimerasas bacterianas, las RNA polimerasas de los eucariontes son 3 RNA polimerasas diferentes. En las bacterias tenemos solamente una, aquí son 3. ¿Por qué? Porque el genoma está más largo, está 3.000 millones de pares de bases. Eso con respecto eh, a 4 millones de pares de bases, pues es una diferencia enorme. Entonces se requiere de 3 RNA polimerasas para copiar los genes. Cada una es especialista en un tipo de RNA. Las RNA polimerasa tipo 1 son enzimas que sintetizan los RNA ribosomales. Cuando veamos el tema de traducción, cómo le hace el ribosoma para leer el RNA mensajero y sintetizar la proteína, ya por no sé si parte del viernes o parte del martes siguiente, que veamos ese proceso de traducción. Ahí vamos a aprender que el ribosoma está constituido por una especie de ladrillo, que es el RNA ribosomal, ¿sí? Tiene una función estructural el RNA ribosomal. Y también parte de los ladrillos o la mezcla de esos ladrillos son las que son las proteínas que contienen los ribosomas, ¿no? Vamos a hablar con más detalles de la constitución de los RNA ribosomales. Pero ahorita podemos decir que estos RNA ribosomales que sintetiza la RNA polimerasa 1 son como los ladrillos del ribosoma. Y cada uno tiene un peso molecular diferente. A medida que aumenta el coeficiente de cementación, dado en unidades S, unidades Sverber, pues va a ir aumentando el peso molecular. Vamos a dar una referencia de la relación de esas unidades S, Sverber, con respecto al peso molecular cuando veamos este tema de síntesis de proteínas. Pero podemos decir nosotros que el RNA ribosomal 5.8S, 18 y 28S lo sintetiza la RNA polimerasa 1. La 2, RNA polimerasa 2, sintetiza los RNA mensajeros. Nosotros tenemos diferentes tipos de proteínas, las enzimas, que son los catalizadores de la célula, proteínas de defensa, las inmunoglobulinas o anticuerpos, proteínas móviles o contráctiles, actina, miosina, proteínas de transporte como la hemoglobina, la ferritina, ¿sí? Proteínas regulatorias, etcétera, como las hormonas, como la insulina. Entonces, estas proteínas las va a sintetizar, estos RNA mensajeros, para generar estas proteínas, los va a sintetizar la RNA polimerasa 2. Y adicionalmente, esta RNA polimerasa 2 va a sintetizar un RNA de peso molecular heterogéneo o variable, que se llama hnRNA, esta enzima del cual vamos a hablar más adelante en esta clase. Y la RNA polimerasa 3 va a sintetizar los tRNA. Cuando estudiemos el tema de síntesis de proteínas, vamos a revisar que esta síntesis de proteínas se va a realizar en los ribosomas. Y para que el aminoácido entre al ribosoma y participe en la síntesis de proteínas, requiere una tarjeta de invitación. Y esa tarjeta de invitación es un RNA de transferencia, un tRNA. Entonces, esos tRNA de transferencias se meten a los ribosomas, ya con los aminoácidos unidos, y las peptidiltransferases van a formar los enlaces peptídicos. Vamos a revisar el detalle molecular del proceso de traducción, de síntesis de proteínas, de lectura del mensajero. Pero ahorita nada más de mencionar que esta RNA polimerasa 3 va a realizar la síntesis del RNA de transferencia. Los diferentes tipos de RNA de transferencia, cada aminoácido tiene un tRNA diferente.
Y un RNA ribosomal, el pequeño, que tiene un coeficiente de cementación de 5S, 5 unidades Werner. Entonces, resumiendo, hay 3 polimerasas aquí, 3 RNA polimerasas. La 1 sintetiza los RNA ribosomales, la 2 los mensajeros, y la 3 los tRNA. Entonces, a diferencia de las bacterias, que nada más tienen una sola RNA polimerasa, los pasos son similares a los que ya mencionamos en la transcripción en procariontes. Para que pueda copiarse un gen en las células de los eucariontes, la enzima va a aterrizar en un DNA, en el DNA. Y el sitio donde la enzima aterriza en el DNA se llama el sitio promotor, ¿no? Así como los genes bacterianos tienen sus promotores, pues nuestros genes, los genes de nuestras células o de las células eucariontes también tienen sus sitios promotores. Es el sitio previo al gen, el promotor, donde va a aterrizar la RNA polimerasa. Ya quedamos, la enzima no puede aterrizar en el gen porque si no, no se copiaría completo el gen. Aterriza antes en este sitio denominado promotor. Y vemos el primer gen que va a copiar la enzima en la nomenclatura que mencionamos, es el más 1, aquí esa posición verde del DNA. Y 25 nucleótidos antes del inicio del gen, menos 25, está la famosa caja data, timina, adenina, timina, adenina. En las bacterias estaba a menos 10, la caja data o PRIG-NO, mencionamos. Y en los eucariontes la caja data está la región a menos 25. Y se le llama la caja Hockness. Es el sitio que está en el sitio promotor donde se va a aterrizar la RNA polimerasa en el DNA. Vean, estos promotores son grandes, después de la región de menos 40, es decir, 40 nucleótidos antes del inicio del gen. Ahí está caja de 2 bases GC, que se repiten algunos promotores fuertes de eucariontes, y cercano a la región de menos 110, o sea, 110 nucleótidos antes del inicio del gen, tenemos esta caja CAAT, que también se va a repetir en promotores fuertes de procariontes. Es decir, estos promotores de procariontes son gigantescos, ¿no? No son tan chiquitos como los bacterianos y son muy grandes, son muy grandes. Cuando nosotros estudiábamos metabolismo, mencionamos que los semáforos metabólicos son de las vías que estudiamos, glicólisis, cadena, son las enzimas alostéricas, ¿no? Enzimas alostéricas. Son lo que les dan luz verde al metabolito o luz roja para que se vaya en una dirección o en otra. Y decíamos que las enzimas alostéricas tienen sus efectores positivos que hacen que aumente la velocidad de la enzima y los efectores negativos que producen cambios conformacionales que reducen la velocidad de catálisis de la enzima. Entonces son los semáforos metabólicos. Los genes también tienen los semáforos metabólicos. ¿Sí? Hay semáforos. Entonces en los procariontes va a haber semáforos que permiten que la enzima se una o no, y copie el RNA mensajero, se exprese el genoma, o que una señal de alto que inhibiría la acción de la RNA polimerasa y ya no se copiaría el RNA mensajero. Entonces, aquí hay proteínas, en esta parte del promotor es tan grande que permita que se unen proteínas adicionales a la RNA polimerasa, que está en verde. Aquí les puse nada más 3, un caso muy sencillo, 3 proteínas de este color, en este color café, que se están uniendo al sitio promotor. Estas proteínas le van a dar algunas de ellas luz verde a la enzima para que copie el gen, ¿sí? O luz roja para que el gen no se copie, no se exprese, no se sintetice el RNA mensajero, ¿sí? Y esas proteínas que son los semáforos metabólicos de la RNA polimerasa que se van a unir al sitio de promotor,
reciben un nombre, se llaman factores de transcripción. Los factores de transcripción le van a dar luz verde a la RNA polimerasa para que copie, sintetice el RNA mensajero, o luz roja para que no lo hagan. No lo hagan. Sí, entonces son tan grandes estos promotores que en este ejemplo sencillo les puse 3 factores de transcripción, 3 proteínas, que ahí se pegan. Pero en algunos casos pueden ser 5, 10, 15, hasta 20 factores de transcripción. Y esos factores de transcripción nos vuelven locos a los bioquímicos cuando tratamos de interpretar experimentos de transcripción, de síntesis de RNA mensajero, de expresión del genoma. O sea, los factores de transcripción son equivalentes a los efectores de las enzimas alostéricas. Algunos son positivos, que le van a dar luz verde a la enzima, van a hacer que provocar cambios, conformaciones que aumenten la velocidad de catálisis. Y algunos son negativos, pues aquí también. Los positivos le van a dar luz verde a la enzima para que copie el RNA mensajero. Y los negativos le van a dar luz roja. Es un mundo de factores de transcripción. Es una diferencia importante entre los promotores de los bacterianos y los promotores de eucariontes, es que aquí van a poder interaccionar en los de eucariontes los factores de transcripción que van a modular el proceso de síntesis de los RNA mensajeros. Adicionalmente, sí. Vamos a revisar 3 mecanismos importantes que marcan una distinción entre el proceso de transcripción en los eucariontes y el proceso de transcripción en los procariontes. Y uno de estos mecanismos es la modificación en el extremo 5' del RNA mensajero. Y esta modificación en el extremo 5' del RNA mensajero es la adición del CAP. CAP, traducido del inglés al español, es como las gorras, ¿no?, que ustedes se ponen cuando van a correr aquí los maratones que organiza la Ciudad de México, en Chapultepec, en el Sope, en Gandhi, en diferentes secciones de la ciudad, y por Reforma o CEU, o allá por la zona de hospitales, luego que hay muchos maratones. Entonces, entonces se ponen su gorrita ustedes para que pues, no les dé tanto el sol, o cuando practican algún deporte, o cuando salen a caminar, ¿no? Yo cuando voy a caminar al bosque, ¿sí? Me pongo mi gorra porque luego está el sol en algunas partes, pega fuerte, ¿no? Sale uno todo quemado, etcétera. Entonces, es gorra o casquete, algunos ¿qué quiere decir? A nivel molecular, el CAP que se va a adicionar en el extremo 5' es este compuesto, ¿no? La N7-metilguanosina. La N7-metilguanosina, la guanosina ya la conocemos. La guanosina es la letra G de los ácidos nucleicos, la guanina, que es la 2-amino-6-cetopurina, es la guanina, ¿sí? Unida mediante un enlace el nitrógeno 9 beta-N-glucosídico al carbono 1' de la D-ribosa, guanina y ribosa me da guanosina, ¿sí? Y entonces, si en nitrógeno 7 del anillo de guanina incorporamos un metilo, hay una enzima que usa un donador de metilo que se llama S-adenosilmetionina SAM, y pega el grupo metilo en la posición 7 de la guanina, se forma la N7-metilguanosina, es el famoso CAP. ¿Dónde va a ir este famoso CAP? En el extremo 5' del RNA mensajero. Como habíamos mencionado nosotros en la clase anterior, ¿sí? Habíamos indicado, ¿sí? Bueno, el último nucleótido aquí lo tendremos nosotros en esta parte. Lo tenemos aquí. El primer nucleótido es esta base aquí, lo voy a bajar un poquito. ¿Sí? Ese es el primer nucleótido, está la ribosa, unida a la base nitrogenada,
Esta ribosa se une mediante un enlace fosfodiéster al siguiente nucleótido que tiene en el carbono 1' la base nitrogenada y así le seguimos nosotros. Así le seguimos. Entonces, esta último nucleótido que tiene la base nitrogenada es el que ocupa la posición 5'. Ese sería el OH. Si quitamos todo lo que está hacia arriba, lo verde, el CAP y los 3 fosfatos, ese sería el OH 5'. Por eso decimos es el extremo 5'. No puede ser el 3', porque el 3' es este. Está ocupado en el enlace fosfodiéster. Como mencionamos nosotros en la síntesis de mensajeros bacterianos, el primer nucleótido que se adiciona conserva los 3 grupos fosfatos y aquí no es la excepción. Aquí tenemos los 3 grupos fosfatos, dos oscuros unidos en el extremo 5' y el fosfato verde. Entonces, el último fosfato, el verde, el gamma, es el que se une a la N7-metilguanosina para formar el CAP. El CAP inicial es donde los grupos hidroxilos de las primeras 2 ribosas están hidroxilados, R1 y R2, es hidrógenos, hay hidrógeno, el OH normal de la ribosa. En las levaduras, el primer hidroxilo del primer nucleótido de la ribosa está metilado, se metila la ribosa, ¿sí? Le llamamos CAP1, y en nosotros, en los vertebrados, mamíferos, generalmente el hidroxilo de la primera ribosa y el de la segunda ribosa están metilados. Se le llama CAP2. Independientemente CAP0, CAP1, CAP2, la función de este CAP es favorecer la lectura del RNA mensajero por el ribosoma. Entonces, esa secuencia del CAP, ¿sí?, permite que se lea más fácilmente el RNA mensajero por el ribosoma. ¿Cómo? Eso lo vamos a revisar, ese tema, durante el proceso de traducción, de síntesis de proteínas. Y otro aspecto importante considerar del CAP es el siguiente. Se ha detectado que en el núcleo de las células de los eucariontes hay una alta actividad de nucleasas, ¿no? Es decir, para entender eso, la RNA polimerasa libera el RNA mensajero y esas nucleasas lo hidrolizan, son RNA, lo hidrolizan ese RNA mensajero. Lo hidrolizan. Y uno dice, caray, dice, ¿cómo gastar? Si estamos ahí, si estamos ahí, bien. Disculpen, no se fue la transmisión. No, profe, aquí seguimos. Ahí seguimos, sí, muchas gracias. Entonces, ¿por qué parecería ilógico, no? Cada enlace fosfodiéster representa la incorporación de un compuesto de alta energía. Y entonces, para gastar tanta energía para hacer un mensajero, para que las nucleasas lo hidrolicen al final, parece como que eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, esto es de carácter evolutivo. Las células, pues, no están aisladas, no están aisladas naturalmente. Luego los organismos se infectan con virus, ¿no? Virus. Y hay virus con RNA, ¿no? Hay retrovirus que llegan a las células y las infectan e inyectan el RNA. Ese RNA se va al núcleo. Con la transcriptasa reversa se copia en DNA y la polimerasa y se integra al genoma. Y cuando se expresa la información de ese ácido nucleico viral, el virus empieza a multiplicarse, mata las células y ocasiona diferentes tipos de problemas fisiológicos, como es el virus que anda ahorita, el SARS-CoV-2, ¿no? Es un retrovirus. El HIV-1, el virus del SIDA, es un retrovirus. El virus de la influenza es un retrovirus. Y hay muchos retrovirus, ¿no? Que están. No es clase de esto, pero el mecanismo es similar, ¿no? Inyecta el virus, el RNA a la célula. Ese ácido nucleico se va al núcleo, se integra al genoma y después se expresa. Entonces, la alta actividad de nucleasas que tienen nuestras células
es para protegerse de esa información extraña, de esa información de los virus, ¿no? O sea, no es fácil que nos enfermemos de una infección viral. Tenemos muchos mecanismos, una gran diversidad de mecanismos para protegernos de infecciones virales. No es el caso de esta clase. Nada más me voy a concentrar en uno de ellos, la alta actividad de nucleasa. Pues ese RNA extraño que llega al núcleo, la alta actividad de nucleasas lo hidroliza y lo inactiva. Y ya no nos enfermamos con el tiempo. Pero sin embargo, estas nucleasas que están ahí no distinguen si ese RNA que están hidrolizando es RNA viral o es RNA propio que están sintetizando las RNA polimerasas de la célula. Entonces, ¿cómo le hace la célula? Pues para tratar de diferenciar su propio RNA que hacen las polimerasas del RNA viral, del RNA extraño que llega. Pues adiciona este compuesto que es el CAT, la N7-metilguanosina, en el extremo 5'. Es un inhibidor enzimático de las actividades nucleasas, ¿no? La N7-metilguanosina. Y entonces el RNA en el cual se incorpora en el extremo 5' el CAT, la N7-metilguanosina, queda protegido o se protege de la acción de nucleasa. Es otra función del CAT. Además de facilitar su traducción en el ribosoma, protege al RNA mensajero de la acción de las ¿quién? De las nucleasas, como dicen. Para vivir, pues primero hay que sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Y naturalmente, de las 10 moléculas de RNA mensajero que se producen en el núcleo, 7 se hidrolizan, pero 3 se salvan. ¿Y cuáles son las 3 que se salvan? Pues aquellas en las cuales se une la N7-metilguanosina. Esa es una modificación. Esa es una modificación que ocurre, en este caso, en los RNA mensajeros de los eucariontes, de los eucariontes. Otra modificación es en el extremo 3'. Este apunte que les hice es en el extremo 3'. Y esta modificación en el extremo 3' es la adición de lo que se llama el ácido poliadenílico. El poliar. Sí. Yo tengo aquí, en este caso, el DNA, la cadena de Watson, la cadena de Crick de doble hélice. Aquí se abre un pedazo del DNA, está copiando la RNA polimerasa. Se sintetiza el RNA mensajero. Ven, aquí este RNA mensajero pues va a sobrevivir porque ya se le puso el CAT. Va a sobrevivir a la acción de nucleasa. Hay otros que no alcanza a ponerse, por eso se hidrolizan la mayoría. ¿Sí? Y entonces hay una enzima que en el extremo 3' del RNA mensajero vamos a tener esta secuencia de letras. A, adenina, adenina, uracilo, A. Esta U nos echa a perder nuestro vocal. Casi puras A. Y al medio se mete así entrometido una U. Y hay enzimas que se llaman endonucleasas específicas de restricción, que reconocen cierta secuencia de nucleótidos y cortan ahí. Cuando vimos el primer tema de proteínas, mencionamos que la tripsina es una enzima que cataliza hidrólisis de enlaces peptídicos siempre y cuando la lisina y arginina, los aminoácidos básicos, proporcionen el grupo carbonilo para el enlace peptídico. Aquí también hay enzimas que reconocen secuencias de nucleótidos, son las endonucleasas específicas, que muchos les llaman luego enzimas de restricción. Entonces, esta endonucleasa reconoce el hexanucleótido AAU, AAA y corta, donde está la letra 1, corta, y separa el extremo 3' del RNA mensajero, y después actúa una polimerasa. Hemos visto que las polimerasas generalmente saben leer, ¿no? Reconocen 4 letras, ¿no? Si son DNA polimerasas es ATCG, las letras del DNA. Y si son RNA polimerasas, pues va a ser AUCG, si son RNA polimerasas. Entonces,
leen 4 letras, pero aquí tenemos una polimerasa que lee parcialmente. Nomás reconoce la letra A y las demás letras no la reconocen. Una polimerasa extraña. Se llama de polimerasa de poli-A. Es una RNA polimerasa y que naturalmente su sustrato va a ser el ATP, se va a liberar el grupo pirofosfato y esta polimerasa se va a soltar a poner puras letras A en el extremo 3' del RNA mensajero. Podemos decir que los RNA mensajeros que sintetiza la RNA polimerasa 2 son poliadenilados. En el extremo 3', contienen 250 letras A. 245 que le pongo aquí a la N, más otras 5, son 250 letras. Se aloca la RNA, ¿por qué pone tantas letras A? 250. Si es mucha energía, son 250 moléculas de ATP. No, nadie lo sabe. Pero sí es un hecho que el RNA mensajero de los eucariontes, a diferencia de los bacterianos, está poliadenilado. Y la enzima responsable de catalizar esta reacción es esta polimerasa de poli-A. Se considera que esta polimerasa de poli-A o esta secuencia de poli-A en el extremo 3' favorece la exportación del RNA mensajero del núcleo hacia el citoplasma de la célula. ¿Por qué tiene que salir ese mensajero hacia el citoplasma? Porque ahí están los ribosomas que lo van a traducir para formar una proteína. Cuando se poliadenila el RNA, ya se ha completado su procesamiento, ya tiene el CAP en 5', tiene el poli-A en el extremo 3', ahora ya puede ese RNA mensajero salir o exportarse hacia el citoplasma de la célula, donde va a leerse en los ribosomas. La adición de poli-A, los americanos le llaman poli-A tail, la cola de poli-A si traducen, pero como que cola, como que no, suena muy bioquímico. O la adición de poli-A, decimos nosotros, de ácido poliadenílico, el extremo 3', favorece la exportación o la salida del núcleo del ribosoma del RNA mensajero hacia el citoplasma de la célula. Y finalmente, dentro de las muchas modificaciones, hay otra que es importante. Ya vemos el CAP, el 5', el ácido poliadenílico en el extremo 3'. Y esa otra modificación se descubrió hace pues ya algunos años, hace casi medio siglo, un poquito menos de medio siglo, 4 décadas y media aproximadamente. Fueron 2 bioquímicos americanos, Philip Sharp y Richard Roberts, quienes encontraron que algunos genes son discontinuos. ¿Qué se trata de que algunos genes son discontinuos? Es lo que vamos a revisar a continuación, ¿no? Los próximos 10-15 minutos para entender esto. Esto lo descubrieron ellos cuando estaban estudiando, ¿sí?, el procesamiento del RNA mensajero de la cadena beta de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de transporte, es un tetrámero, alfa 2, beta 2, 2 cadenas alfa, de 141 aminoácidos cada una de ellas, y 2 cadenas beta de 146 aminoácidos. En total son 574 aminoácidos que tiene la hemoglobina tipo A. Y hay un gen para la cadena alfa de la hemoglobina y un gen para la cadena beta de la hemoglobina. Se transcriben y luego se traducen en los genes y después se ensamblan las cadenas con los grupos hemos para dar la proteína funcionalmente activa. Ellos estaban interesados en estudiar el procesamiento del RNA mensajero de la cadena beta de la hemoglobina, por eso le puse aquí en el DNA, gen de la cadena beta de la hemoglobina en ese apunte que les hice recientemente. Y dividieron el DNA del gen de la cadena beta de la hemoglobina en 5 secciones. Las secciones A, B y C
que tienen 240, 500 y 250 pares de base. El DNA es de doble cadena, por eso hablamos de pares de base, la cadena wax y la cadena CRIP. Y dos regiones intermedias, las que están en puntos rojos, de 120 y 550 pares de base. Muy bien. Entonces, para que se transcriba ese gen, pues llega la RNA polimerasa 2, ¿no? La POL2, la 1 hace los RNA ribosomales, la 2 los RNA mensajeros y la 3 los RNA de transferencia. Entonces la RNA polimerasa 2, ¿sí? A ella no le interesa saber si el gen es continuo o discontinuo. Copia parejo toda la secuencia. La secuencia ABC del DNA la copia y las secuencias intermedias que tienen puntos. Copia parejo la enzima. ¿Sí? Muy bien. Entonces ellos estaban interesados en los cambios, estudiar los cambios que sufren este RNA mensajero o este precursor del RNA mensajero que libera la RNA polimerasa 2, el procesamiento de este RNA mensajero. Entonces, ellos encontraron, al estudiar este procesamiento, que parte de la secuencia del mensajero se remueve. Estas regiones, en este caso, son 120 nucleótidos, porque el RNA es de una sola cadena. Y de 550 nucleótidos, las que tienen puntos rojos se cortan y se remueven durante el procesamiento del RNA. Y las otras regiones que correspondían a ABC en el DNA, estas regiones claras, se unen de tal forma que en el RNA mensajero final va a quedar una parte de la información del gen, ¿no? La correspondiente a A, B y a C, ¿sí? Y la correspondiente a estas regiones con puntos rojos, ¿se van a qué? Se van a separar. Estas regiones que están en el DNA, la región A, la región B, la región C, que al transcribirse y procesarse el RNA mensajero, quedan en el RNA mensajero final. De A sería A', B sería B' y C sería prima. A esas secuencias del DNA cuya información se va a conservar en el mensajero, se les llama exones, ¿no? Son los famosos exones. Entonces, el gen de la cadena beta de la hemoglobina tiene el exón A, el exón B y el exón C. Y a la información que se remueve durante el procesamiento del RNA mensajero, esta región de 120 y 550, que se encuentra en el DNA, esta información que no va a formar parte del RNA mensajero final, se les llama intrones. Intrones, ¿sí? De regiones intermedias. Eso se le llama intrones. Y este procesamiento, mediante el cual se quita la información proveniente de los intrones, la que tiene puntos rojos, y se une la información proveniente de los exones, ABC, se le llama, los americanos acuñaron una palabra que se llama splicing. Ese es el famoso splicing, una palabra muy pegajosa. Quitar los intrones y unir la información proveniente de los exones. Es el famoso splicing. Y en este caso, los complejos de ribonucleoproteínas que catalizan el splicing, quitar la información de intrones, unir la información de exones, que forma parte del mensajero final, se llaman, los americanos les llaman spliceosomes. En spanglés sería spliceosomas, revolviendo inglés y español. O si no se quieren revolver idiomas, todavía el nombre suena más feo, empalmosomas, o muchos les dicen empalmomosomas. Son complejos de ácidos nucleicos, entre ellos el ácido heterogéneo nuclear, que sintetiza la RNA polimerasa 2. Entonces, son los famosos empalmosomas
o empalmosoma. Son las ribonucleoproteínas que están ahí en el núcleo, naturalmente, y que quitan la información de los intrones que vienen en el RNA mensajero y unen la información de los exones. Es el famoso splicing. Entonces, ¿por qué el gen de la cadena B es discontinuo? Porque contiene 3 exones y 2 intrones, y durante el procesamiento la información de los intrones se va a remover y únicamente se va a conservar en el mensajero final la información proveniente de los exones. Ya hace muchos años, en la década de los 80, estamos hablando 4 décadas, un investigador americano, premio Nobel, Thomas Sich, de la Universidad de Colorado, él estaba interesado en este procesamiento, ¿no? En el splicing de un RNA ribosomal 26S de este organismo tetraimena. Él quería aislar la enzima que cataliza el gen, el famoso splicing, Thomas Sich, 1980, en esa década, 1980. Y empezó a tratar de purificar su extracto, y oh sorpresa, nunca pudo aislar la enzima. Y la conclusión que él llegó es que el RNA se corta a sí mismo. El RNA, este RNA ribosomal 26S, cuyo procesamiento cuyo splicing estaba él estudiando, ¿sí? Él encontró, se dio cuenta de que el RNA se doblaba y se cortaba a sí mismo. Y propuso un mecanismo de catálisis para esto. Y entonces llegamos al mundo del RNA catalítico. Entonces, y los bautizó como ribosimas, ¿no? Ribosimas. Y a partir de la década de los 80, estamos hablando de hace 4 décadas, ¿sí? Los bioquímicos ya empezaron a decir, aunque la mayor parte de las proteínas son de naturaleza proteica, hay algunas moléculas de RNA o ribosimas, RNA catalítico ribosimas, que catalizan reacciones enzimáticas. Entramos nosotros al mundo de las ribosimas. 10 años después, en la década de los 90, los bioquímicos se preguntaron si esa particularidad de catalizar reacciones pertenecía al RNA o también podía ocurrir en el DNA, y se aislaron también las primeras desoxirribosinas. Entonces, hay varios tipos de intrones, ¿no? Para no desviarnos nosotros. Cuando los intrones son de un número pequeño de nucleótidos, 100, 200, 300, 500, el RNA se puede, no nomás en tetraemena, sino en nuestras células, ¿saben? Se puede doblar y cortar a sí mismo. Y cortar a sí mismo, actuar como un ribosoma. Pero sin embargo, hay algunos intrones que tienen un gran número de nucleótidos, 20.000 nucleótidos, los intrones más grandes, es mucho 20.000. E imaginar que el RNA se doble y se corten estos 20.000 nucleótidos es más difícil, ¿no? A nivel molecular. Y en este caso, en esos intrones de la familia 3, que tienen 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 nucleótidos, ya no es el RNA que se corta a sí mismo, sino se requieren de estos empalmosomas, estos complejos de ribonucleoproteínas nucleares que cortan la información de los intrones y unen la información proveniente de los exones. Hay una enfermedad de origen autoinmune que el cuerpo empieza a producir anticuerpos, empieza a autoatacar, se llama lupus. Cuando se agrava la enfermedad, se empieza a extender este lupus a diferentes partes del cuerpo, a diferentes órganos, y se le llama, es una variante que se llama el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Es una enfermedad de origen autoinmune. Y parte de la etiología de esta enfermedad es que algunos de esos anticuerpos que se producen van dirigidos hacia el núcleo. Por eso cuando un médico sospecha que una persona tiene lupus, manda a hacer la prueba de anticuerpos nucleares. Y esos anticuerpos nucleares no son más que
las proteínas que forman que realizan el splicing en el núcleo, ¿no? Estos empalmosomas o empalmosomas, ¿no? Empalmosomas. Entonces, es una enfermedad pues de origen autoinmune, de lupus. Y cuando se agrava, pues es difícil, de tratar. Bueno, para no desviarnos, ¿no? En esto no tenemos mucho tiempo. Entonces uno se pregunta, bueno, si muchos genes son discontinuos, uno puede decir, bueno, pues dicen los bioquímicos que la naturaleza es sabia, ¿no? Sabia. ¿Y qué tiene de sabio? ¿Cuánto nos cuesta de energía cuando el DNA se replica? Replicar toda esta información de los intrones, de estos 120, 550, para que al final de cuentas se remueva y no se exprese en una secuencia de aminoácidos, en una secuencia de proteínas, ¿no? Es mucha energía lo que nos cuesta. ¿Por qué hacen ahí los intrones? Hay varias explicaciones para eso. Yo tal vez, nomás por mi tiempo, me voy a concentrar en un par de ellas, ¿no? Las más sencillas. Una sencilla y una un poco más elaborada. Acuérdense, el DNA puede mutar. Y vamos a considerar que aquí la mutación se realizó en este intrón de 120 o 550. Si el DNA muta aquí en los intrones, al momento de realizar el splicing y removerse esta información, en el RNA mensajero final, como va a quedar la información de los exones que no mutaron, pues esa mutación en el DNA no se va a reflejar en un cambio en la proteína final. Entonces va a minimizar o reducir el efecto deleterio, se dice, de las mutaciones, ¿no? La presencia de estos intrones, ¿no? Y otra explicación que se da a esto, a ver, déjenme ver. Hacerles un zoom, ¿no? Antes de irme. Les voy a hacer un zoom a los a los splicing. La modificación en 5', la adición de K, la N7-metilguanosina. Y la modificación en el extremo 3', que es la adición del ácido poliadenílico, ¿sí? Del ácido poliadenílico, es otra modificación. Y una tercera que nos estamos concentrando nosotros es el splicing. Hay algunas adicionales, ¿no? Pero en otros cursos más adelante van a profundizar, pero esas son las tres modificaciones que podemos decir más importantes y de las importantes en el procesamiento del RNA en los eucariontes, ¿no? Sí. A ver, déjenme ver a ver si no me pierdo aquí. A ver. Muy bien. Vamos a ver eso para resumir la clase de hoy. Seguir con lo del splicing. Todavía tenemos tiempo, unos minutos más. Hace muchos años, en 1940, dos bioquímicos americanos, ellos, George Diarl y Edward Tatum, estudiando un hongo Neurospora crasa, propusieron un concepto de gen, que un gen era la información que está en el DNA para producir una enzima, un gen, una enzima. Antes de ello se decían, un gen es la información del DNA para producir un fenotipo, ¿no? El color de los ojos, el color de la piel, el cabello, etc. Después los bioquímicos observaron esto, de que no nomás hay enzimas en la célula. Entonces se generalizó el concepto, un gen, una proteína, derivado de los estudios de Tatum y George Diarl. Y ese trabajo les dio a ellos un premio Nobel, ¿sí?
Y después dijeron, bueno, los RNA ribosomales no tienen genes, los RNA de transferencia. Pues sí, pues un gen en una proteína, información para dar un RNA ribosomal, un RNA de transferencia. Se amplió el concepto de gen. Después, ya en lo que les digo, el conocimiento va cambiando. Vamos, por ejemplo, a considerar esto. Que tenemos un RNA, un precursor de un RNA mensajero, que tiene 3 exones, el 1, 2 y el 3', y 2 intrones, el A y el B. Entonces, ¿qué puede hacer la célula? Lo que hicimos ahorita, ¿no? Remueve durante el splicing el intrón A y el intrón B, y une los exones 1, 2 y 3, y al traducirlos, eso nos va a dar una proteína que es la proteína A. Eso es lo que puede hacer. Pero, ahora, ¿qué pasa si la célula hace otra cosa? Remueve el intrón, en este caso el A', que de la información del exón 1, lo traduce, información del exón 1, y tengo la proteína B. O bien, la célula puede hacer con ese exón 2 y exón 3' que quedó al remover el intrón A, remueve el intrón B y tenemos información de exón 2, exón 3, y al traducirse voy a tener la proteína C. Entonces, ¿qué estamos observando nosotros? Que a partir de la información de un gen, ya no tengo una enzima, una proteína, como decían George Diarl y George Tatum, sino ahora un gen discontinuo, al realizarse su splicing, que se llama splicing alternativo, puede dar origen a 1, 2, 3 o más cadenas polipeptídicas diferentes. Entonces, la presencia de los intrones, ¿sí? La presencia de los intrones permite, en este caso, de acuerdo al procesamiento, que sigue en una dirección hacia la izquierda o hacia la derecha, generar 1, 2, 3, 4, 5 o una gran diversidad de proteínas. Recordemos, hay algunos genes que tienen hasta 20 intrones metidos. ¿De qué depende que se sintetice la proteína A, la 1, la 2, la 3? Hay ciertos aspectos de regulación de la transcripción donde participan RNAs pequeños, se les llaman microRNAs, mirnas, así se le llama, MI de micro y RNA. Mirnas, así se llaman, que la expresión de algunos de estos mirnas o micros RNA permite que el splicing ocurra en una dirección o en otra, pero también aparte de los mirnas hay otros factores que participan en el cual nosotros no vamos ahorita a profundizar. Se cree que la misma información de los intrones pues participan en regular la expresión o en regular esto que se conoce con el nombre de splicing alternativos. Por ejemplo, nuestras células epiteliales tienen exactamente la misma información que las células beta de los islotes Langerhans del páncreas, el mismo genoma. Sin embargo, las células beta producen insulina, que baja los niveles de glucosa sanguínea, pero las células epiteliales, aunque tienen ahí el gen, no se expresa esa información. Es decir, el genoma, de acuerdo al tipo celular, expresa solamente cierta información y todo su potencial no se logra expresar, ¿no? Es lo que se llama diferenciación celular. Aunque todas las células somáticas tengan el mismo genoma, no todas expresan todo el potencial del genoma. Algunas son epiteliales, otras son musculares, otras son neuronas, otras son del músculo cardíaco, músculo esquelético, del corazón, riñón, etc. ¿Qué es lo que determina la diferenciación celular si todas tienen el mismo genoma? Pues la expresión selectiva de ciertos genes. Y en esa diferenciación celular se considera que estos intrones también tienen algo, que tienen una participación importante. Bueno, resumiéndolo, de acuerdo a lo que estamos nosotros viendo aquí, de lo que vimos el día de hoy, en la modificación, podemos resumirlo en esto. Yo tengo mi DNA, tengo mi cadena de Watson,
5', 3', en mi cadena de Crick 3', 5'. La RNA polimerasa que aquí le indico en verde va a copiar la cadena de Crick, que va de 3 a 5, porque el RNA va a ir de 5 a 3. Copia parejo todo el gen. Copia la información de los exones, que aquí les puse E, ¿sí? Proveniente de los de exones, y la información proveniente de los intrones IA. Hay 2 intrones, A y B, y 3 exones. Entonces, parte del procesamiento que consiste en el splicing, hay que quitar la información de los intrones, las regiones azules, y unir la información de los exones, E1, E2, E3. Tenemos un RNA mensajero sin intrones. ¿Y después qué seguiría aquí? ¿Qué seguiría? Hay que modificar, adicionar el CAP en el extremo 5' para estabilizar el DNA de la acción de las nucleasas. El ácido poliadenílico en el extremo 3'. Y hay una secuencia que les voy a hablar cuando estemos en síntesis de proteínas que se llama RBS, de la cual no me refería actualmente, que viene en el mensajero. Y son de las iniciales en inglés ribosoma binding, es unión, y ese de sitio. Sitio de unión al ribosoma. Esta región RBS vamos a estudiar durante el proceso de traducción, ¿sí? Que es el de los últimos temas del curso. Va a posicionar el RNA mensajero en el ribosoma en el sitio correcto de lectura, ¿no? En la región RBS. ¿Cómo? Más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, este se considera un RNA mensajero maduro. Tiene la información proveniente de los exones, que es la que va a traducir el ribosoma en aminoácidos. Ya está modificado el extremo 5' al 3', se le llama un RNA maduro. Este RNA maduro se trasloca hacia el citoplasma de la célula. Y en el citoplasma, los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso leen esta información, nada más la de los exones, para sintetizar una cadena polipeptídica durante el proceso de traducción. Entonces, nosotros tendríamos, aquí representados, ¿no? En este Zoom, ¿sí? En la última parte de la clase que vimos hoy. La diferencia entre el proceso de transcripción en los eucariontes y las bacterias son estos procesamientos, ¿no? El splicing, quitar intrones y unir los exones. Y la adición del CAP en el extremo 5' y del poli A en el extremo 3' para formar un RNA mensajero maduro, ¿sí? El cual se exporta hacia el citoplasma de la célula y lo lee en ribosoma, de la manera que nosotros más adelante empezaremos el viernes a estudiar esto y el martes también, ¿sí? Y aquí abajo viene lo del splicing alternativo. Aquí nomás les puse un mecanismo, ¿no? Que se remueve el intrón A y aquí da una proteína. Y luego se remueve, en este caso, el intrón B y vamos a tener otra proteína distinta, etc. Que al ser discontinuos los genes, el splicing alternativo permite que a partir de un gen podamos tener 1, 2, 3 o más proteínas. Y eso naturalmente va a reducir, pues de por sí el tamaño del genoma es grandísimo. Si los genes no fueran discontinuos, pues entonces requeriríamos que nuestro genoma fuera mucho más grande de esos 3,000 millones de pares bases que actualmente tienen. Entonces, supuestamente el que los genes sean discontinuos, que un gen nos puede dar origen a 2, 3 proteínas distintas, pues minimiza reduce un poco la información genética de una célula. Por eso luego se dice, si una célula tiene, ¿cuánto se dice ahorita? 19,800 genes, 750, algo así. Vamos a redondear en 20,000 genes. Nuestra célula, 20,000 genes. ¿Cuántas proteínas sintetizamos? 20,000 proteínas, mínimo 20,000 proteínas. Si un gen es una proteína. Pero como existe el splicing alternativo, dicen, caray, algunos genes pueden dar origen a 2, 3 proteínas. Mínimo tenemos 90,000 proteínas.
Esos son los dos mínimos. Otros mínimos tenemos 60,000, de 30,000. Si nos quedamos a la mitad, diríamos mínimo tenemos 60,000. Estamos en la era de la proteomia, ¿no? Proteómica o del proteoma, entonces ya estamos muy cerquita de saber cuántas proteínas tenemos los humanos en total. Y va a andar por ese número, abajo de 100,000 proteínas. Muy bien. Entonces, hoy, como hay que irnos a la